Tras no conseguir cerrar la llegada de Florian Wirtz, el Bayern sigue buscando en el mercado una nueva estrella para su ataque, en concreto una nueva estrella para el extremo izquierdo, y hoy analizamos las tres opciones prioritarias para el equipo bávaro y otras alternativas que tengan en la recámara. Yo soy Andrés Weiss y aquí es donde las granjas son vida. Ya sabéis que el principal candidato, el principal objetivo del Bayern para este mercado de fichajes era Florian Wirtz, que estaban dispuestos a endeudarse, que es algo nunca visto, algo que yo creo que haría que Uli Hoeneß no pudiera dormir durante 900 días y 900 noches para poder fichar a Florian Wirtz, que finalmente se va al Liverpool. Hablamos de él en el canal, hablaremos próximamente de él en el canal también para buscar sustitutos para Wirtz en el Bayer Leverkusen, pero hoy tenemos que hablar también de qué puede hacer el Bayern o qué intenta hacer ahora el Bayern, teniendo en cuenta que no han podido cerrar a su fichaje soñado, no de esta temporada, sino de los últimos 5 años. Y una de las cosas principales es que buscan un extremo por izquierda. Ya sabéis que tienen la posición del extremo derecho muy asentada con Olise, el mediapunta para ellos es Jamal Musiala, el delantero es Harry Kane y ahora buscan reforzar el extremo izquierdo. Según Bild, el Bayern es consciente de que van a pagar entre 60 y 100 millones para un nuevo extremo, para una nueva estrella para la banda izquierda, y la directiva es consciente de que puede que tarde un tiempo en hacerlo, sobre todo porque hay cosas que no dependen de ellos. Hay clubes que quizá no dejan de momento salir a sus futbolistas, o hay clubes que están intentando cerrar a un fichaje y ellos están esperando a ver si ese club consigue cerrar a ese futbolista y si no lo hace, volver a atacar de nuevo para ficharle. En este caso es uno de los principales, uno de los que está en la miniatura, que lo comentaremos luego porque además hoy ha sido precisamente noticia. Habiendo visto esto, habiendo dicho que el Bayern está interesado en reforzar ese lateral, ese extremo izquierdo, ese futbolista de ataque importante, vamos a ver las tres opciones prioritarias para el Bayern y luego, como decía antes, mencionaremos alternativas que tengan en la recámara y que quizá pueden ser incluso más interesantes a nivel de precio, a nivel de adaptación, a nivel de encaje, a nivel de incluso mover otras piezas para potenciarlas más. Ya he dicho que para mí Musiala no tengo la misma consideración a nivel de posición que la que tiene el Bayern. No me parece tan inamovible que sea media punta, pero bueno, esto es algo que ya hemos hablado y hemos debatido en alguna ocasión. Dicho esto, lo comentaremos a posteriori. Primero tenemos que hablar de los tres principales candidatos, los tres principales interesados o los tres futbolistas en los que están más interesados el Bayern, que son Nico Williams, Bradley Barcola y Rafael Leao, más en una segunda o tercera instancia. El primero, la opción favorita de Max Eber, la opción favorita del Bayern es Nico Williams. Que lo primero que hay que decir es que es la opción favorita, que siempre se ha dicho que no tendrían ningún problema con el pago de la cláusula, que está en unos 60 millones, hoy he leído que está en unos 63 millones de euros, pero que el problema principal que tiene Nico Williams es el salario. Se dice que al Bayern le ha pedido entre 20 y 25 millones brutos anuales, prácticamente doblarle el sueldo de lo que cobra en el Athletic, que está en unos 10 millones de brutos al año, mientras que la prensa de Barcelona indicaba que al Barça le podía aceptar 12, ahora, según Fabrizio Romano, el acuerdo es de 6 temporadas porque la noticia de hoy es que hay acuerdo entre Nico Williams y FC Barcelona para un contrato de 6 años con 7-8 millones netos, que son entre 14 y 16 millones brutos. No están muy lejos de los 20 millones que le pide al Bayern, pero evidentemente Nico Williams, yendo al Barça, estaría cumpliendo un objetivo personal, por así decirlo, que es jugar con Lamine, seguir en España, en un idioma, en una liga y una cultura que conoce, y en Alemania pues habría un componente extra, según parece, según se ha filtrado, que es el tema económico. Hay un tema que complica la operación de Nico Williams, es la opción favorita, yo creo que es la opción más improbable, que es que no está decantado hacia fichar por el Barça, hay un acuerdo verbal con el Barça entre Nico Williams y el club catalán, y en teoría hoy se ha dicho que había rechazado el Bayern. En semanas previas ya se daba por hecho que Nico Williams tenía la predilección o la predisposición de fichar por el Barça y de hecho Fabrizio Romano decía que no había rechazado el Bayern, que simplemente les había dicho que estaba priorizando al Barça. Ahora parece que ha dejado de negociar de momento con cualquier club
para negociar con el Barça a la espera de que el Barça pueda ficharle. Si el Barça no puede ficharle, pues ahí veremos si decide quedarse en el Athletic o ver si renace ese interés de Bayern o de Arsenal, porque hay una cosa que dijo The Athletic que me parece muy interesante, y es que Nico Williams no sería un fichaje nada sencillo desde el punto de vista financiero para el Barça, porque Nico Williams es la cláusula, y la cláusula se abona en un único pago íntegro al instante a través de la Liga. Son 63 millones de euros más IVA, si no me equivoco, y el Barça tendría que gestionar varias salidas importantes de la plantilla actual para poder fichar a un nuevo jugador del calibre de Nico Williams, que además vendría pues 7-8 millones de euros netos al año, son eso, 14-16, que es un sueldo importante para la jerarquía del Barça, ya que el Athletic no negocia. De hecho, si el Athletic quisiera negociar, el dinero subiría muchísimo. De hecho, el Athletic quiere renovarle para subirle todavía más la cláusula, pero Nico Williams de momento está esperando. Hay que decir que Ornstein ha dicho que el Bayern va a esperar y que el Bayern va a ver si el Barça puede o no puede ficharle. Entiendo que sí han llegado a un acuerdo es porque no están jugando con Nico Williams, creen que pueden ficharle, veremos si al final eso se acaba cumpliendo, pero ya se había dicho que si el Bayern avanzaba en la negociación y le demostraba a Nico Williams o le ofrecía a Nico Williams números que le pudieran encajar, él estaría dispuesto a tener una conversación con Vincent Kompany para ver cómo le encajaría sobre un posible fichaje. A mí esto debo decir que me parece una red flag. No me parece una red flag en absoluto, evidentemente, que Nico Williams favorezca el fichaje por el Barça que el fichaje por el Bayern. Para empezar, porque en el Bayern no conoce a nadie. Segundo, es un país muy distinto, con un idioma muy distinto y una cultura muy distinta. Y tercero, en el Barça ya le querían el año pasado, le quieren este año, ya le suben el sueldo, sigue jugando en casa, jugaría con amigos personales de la selección y de divisiones inferiores, como son Alejandro Valde o Lamine Yamal o Pedri y demás. Esto no me parece una red flag. Red flag me parece que el Bayern tenga que demostrarte que está dispuesto a darte todo el dinero que pides para tener una conversación con un entrenador. Me parece algo más curioso. Quizá la palabra no es red flag, quizá la palabra es raro, ¿no? Entiendo que estaría dispuesto, o sea, no estás hablando de fichar por el Holstein Kiel, que ha descendido a segunda división, es el Bayern München. Es un equipo que está siempre ahí en puestos finales de competición europea, está en el Mundial de Clubes, etcétera, pelea por títulos. Entonces, bueno, esto me parece raro, pero entiendo perfectamente que Nico Williams favorezca al Barça, me parece lógico, me parece normal. También entendería que entre Bayern y Real Madrid favoreciera al Real Madrid. Veremos si al final acaba llegando al club catalán o no. Mi intuición es lo que he dicho antes. No creo que el Barça estaría liando a Nico ofreciéndole dinero si no creyera realmente que puede cerrarlo. Veremos si finalmente puede llevar a cabo esta operación o si el Bayern vuelve a estar dentro de la pelea. Teniendo en cuenta que Nico Williams es la opción prioritaria para el Barça, pero parece que puede ser una opción que se le complique, hay una segunda opción que salta a la palestra, que es Bradley Barcola, el futbolista jovencísimo del PSG, que se ha dicho en la prensa alemana que esta semana ha habido nuevos contactos con su entorno de parte del Bayern para saber si estarían dispuestos a fichar por el Bayern, ya que la opción es la opción más difícil de todos, incluso que la de Nico Williams, y quieren saber si merece la pena seguir insistiendo. ¿Por qué es la más difícil de todas? Porque el PSG no quiere soltarlo. No quiere soltarlo, en teoría, hasta que no tengan fichado otro extremo, pero claro, no ficharán otro extremo hasta que no sueltan a Bradley Barcola. Es decir, es una pescadilla constante que se muerde la cola, ¿vale? Es el... ¿cómo se llama esta figura literaria? ¿Cómo? El Uroboros. De filtrar Marta, que está al otro lado de la puerta. El Uroboros es un Uroboros constante, el tema de Barcola del PSG, porque uno no va a hacer algo hasta que, o no puede hacer algo hasta que el otro no lo haga. Veremos si finalmente Barcola dice, oye, me interesa esta opción de ser titular en el Bayern, equipo que ha tenido mucho francés. De hecho, está Upamecano, está Olise, que además es compañero de la selección, al igual que Upamecano. Ser el nuevo Ribéry, ¿no? Porque, claro, Ribéry jugaba por esa banda, entonces entiendo que podría tener un atractivo para Barcola, además ser más importante que tener que rotar con Doué, con Ousmane Dembélé, etcétera. Jugar a Argelia, que además ha fichado para esa zona. Si Barcola le dice al PSG que quiere irse, entiendo que quizá el PSG estaría más dispuesto a negociar con el Bayern, pero lo dicho, es otra opción complicada. Son las dos opciones principales para el Bayern. Pero ya sabéis que ha salido con fuerza. Primero salió con mucha fuerza, luego se ha muerto un poco el rumor. Y ahora, como Nico Williams parece que está a punto de irse al Barça y Barcola parece que es muy difícil, se han vuelto a interesar y ha vuelto a coger mucha fuerza la opción de Rafael Leao. El tema es que se interesaron por él al principio del mercado de fichajes. El Milán se remitió a la cláusula de 125 millones de euros.
El Bayern evidentemente no estaba interesado. Luego se filtró que el Milan podía llegar a bajar incluso a unos 75-80 millones de euros. Se quedó un poco la cosa. Según Bild, el 30 de mayo hubo una reunión entre el Bayern y los agentes de Leao para ver si estarían dispuestos y una posible visión del club en una llamada telefónica con Leao. Desde entonces no había habido contactos, pero parece que recientemente se ha vuelto a despertar el interés. El gran problema es que Leao es un chico que yo creo que tiene muchísimo potencial, que además encaja de muchas formas distintas, pero que despierta varias preocupaciones en el seno interior del Bayern. Una de ellas es que ven un déficit claro en su trabajo defensivo. Hay un tema importante en el sentido de que creen que Vincent Kompany pudiera mejorar el trabajo defensivo de Leao. Además hay un punto extra y es que puede jugar en punta cuando no esté Harry Kane. Evidentemente no es la opción prioritaria, pero puede jugar de delantero, con lo cual también tendría sentido porque es muy versátil y a Vincent Kompany le encantan los futbolistas versátiles y que puedan jugar en varias bandas o en varias posiciones, así que también podría tener un sentido. Y teniendo en cuenta que Nico Williams y Barcola pueden caerse, entra otra vez con fuerza la opción de Rafael Leao. De hecho, según Moreto, teniendo en cuenta esto de Nico Williams, el Bayern no ha perdido la esperanza de poder fichar a Rafael Leao. Están atentos a su situación. Hasta el momento no ha habido ofertas, no ha habido pasos concretos, simplemente, oye, un testeo de las aguas. Hay que decir que Max Ebel ha viajado con el Bayern a Estados Unidos. Se ha dicho que va a ir yendo y viniendo para cerrar operaciones y demás, y de hecho se ha filtrado que sus días empiezan a las 5 de la mañana, hora de Orlando, para poder estar en contacto desde la primera hora de España, o de Alemania, mejor dicho, con los agentes de futbolistas. O sea que Max Ebel está despierto desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, que es cuando ya empieza a morir el día en Estados Unidos y a nacer un poco el día en Alemania y en Europa en general. El tema aquí es que si el Bayern decidiera fichar al Leao, en teoría esos son entre 75 y 80 millones, yo creo, incluyendo variables, que esto es importante, porque antes eran 125 millones de cláusula, ya se ha hablado de 75-80 millones, no me sorprendería en absoluto que al final hubiera un acuerdo entre Bayern y Milan de 60 millones o 55 millones fijos, más 25 o más 15 millones en variables fáciles de conseguir para llegar a 70 y luego otras 10 millones de ganar la Champions, máximo goleador de la Bundesliga y cosas por el estilo. Eso no me sorprendería tanto. Hay que decir que clubes de Arabia Saudí también están interesados en Leao, que a Iglitare, que es el director deportivo del Milan, y Maximiliano Allegri es un futbolista importante, pero no es intransferible porque no hay futbolistas intransferibles. Todo depende de la oferta, aunque evidentemente el Milan preferiría que se quedara, pero como es un futbolista que yo creo que ha tenido sus problemas a nivel de disciplina. Él mismo yo creo que siente que se ha estancado un poco porque parecía que iba a petarla muchísimo en el fondo del fútbol y yo creo que él iba necesitando un cambio de aires. En el Milan no ha acabado de estar encantado. Además, siempre ha sido el mejor del equipo y siempre ha tenido que tirar del carro. El Milan está en su peor momento, uno de sus peores momentos de los últimos 10 años y mirad que han estado mal, se han quedado de todas las competiciones europeas fuera. Entonces, bueno, un cambio de aires en el Bayern. Además hay portugueses, está Guerreiro, está Palhinha, o sea que podría tener encaje en ese aspecto. No sé si habla francés, Leao. Bayern, alemán seguro que no, pero francés igual sí, él estuvo en el Lille. Quizá esa comunicación con los franceses. Jonathan Tah, por ejemplo, ha dicho que habla con Upamecano en francés, así que podría tener también sentido por ahí. Es la tercera opción, la opción más fuerte que tiene el Bayern en caso de que Barcola y Nico Williams se caigan, que ya os digo que para mí es lo más probable. O sea, si tuviera que decidir algo o intentar adivinar qué va a pasar, lo primero, quiero que lo hagas tú en comentarios. Dime a quién crees que va a fichar el Bayern, entre las opciones que estoy comentando ahora y las que voy a comentar a continuación. Si tuviera que dilucidar ahora algo de lo que va a pasar, diría que no van a fichar ni a Barcola ni a Nico Williams. No sé a quién van a fichar, pero ahora mismo diría que no van a fichar a ninguno de los dos. Leao tiene opciones, pero no sé si va a ser la opción definitiva. Entre otras opciones que tienen que tienen en mente, hay 4 principales, ¿vale? La primera es Cody Gakpo. Hay que decir que se ha filtrado que siguen en contacto con él y con Mitoma. Luis Steele del Daily Mail ha dicho que de todas formas no hay muchos signos de que el Liverpool estaría dispuesto a venderle, pero si se queda Luis Díaz, venden a Darwin pero se queda Jota y fichan a un delantero, teniendo en cuenta que llega Wirtz, teniendo en cuenta que llega Frimpong, uno sobra. Y si Gakpo puede tener opciones de irse, pues quizá verían bien que se fuera. Según Sky Alemania, costaría entre 50 y 60 millones de euros. Este año ha marcado 18 goles y ha dado 6 asistencias entre todas las competiciones. Arne Slot ha encontrado claramente
la forma de potenciarle y utilizarle. 26 años, creo que podría ser una opción muy interesante. Luego está el tema de Mitoma, que parece otro que también gusta mucho a Max Ebel y que gusta mucho al Bayern y que también tendría muy arriba en sus opciones y en su lista de fichajes en los que están interesados. También, como decía antes, siguen en contacto con él. Sky también insiste en unos 50 millones de euros. Este año 11 goles, 4 asistencias. A mí el gran problema con Mitoma son los 28 años que tiene, que acaba de cumplir. Me parece que son limitantes. No digo que un futbolista con 28 años esté en el final de su carrera. Lo hemos visto. Guirassy ha explotado con 28, Rafinha ha explotado con 28. Pero teniendo otras opciones, Cody Gakpo es 2 años menor. El siguiente nombre que mencionamos es 6 años menor que Mitoma. Creo que no iría por él de opción prioritaria, sobre todo porque además no está muy curtido en el fútbol de élite más absoluto. Ha jugado en el Brighton, venía del Royal Union Saint-Gilloise. Entonces, bueno, lo tendría como opción en la recámara, pero no como opción ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta. Básicamente como company cuando llegó como entrenador al Bayern. Luego está la opción que decía, 6 años menor que Mitoma, que es Xavi Simons. Hay que decir que según Bild de mayo ya no están interesados en él, pero de ta en abril se decía lo mismo del Bayern y finalmente le han acabado fichando. El Leipzig ha bajado a pedir 70 millones cuando en primavera estaba pidiendo 80. Este año 11 goles, 8 asistencias entre todas las competiciones, a pesar de estar bastantes meses lesionado, todavía 22 años, y a mí esta es la opción que más me gusta porque creo que permitiría poner a Musiala en banda izquierda sobre el papel y que se estuviera intercambiando posiciones constantemente con Xavi Simons, que Xavi Simons cayera a banda, que Xavi Simons se moviera por dentro, y creo que podría ser la opción para potenciar y lo que yo habría hecho con Florian Wirtz. El Bayern quería colocar a Wirtz y a Musiala los dos en la media punta. Yo creo que lo ideal era colocar a Wirtz en el centro y a Musiala en una banda, y creo que lo ideal es colocar a Xavi Simons en el centro y luego a Musiala en una banda. Si no es Xavi Simons, podría ser Eberechi ese, porque se ha dicho en Inglaterra que la cláusula que tiene es de 60 millones de libras fijas más 8 millones de libras en añadidos, unos 68 millones de euros. Hay que decir que el Palace tiene una buena relación con 68 millones de libras, unos 80 millones de euros, muchísimo dinero. El Palace tiene buena relación con el Bayern después de la venta de Michael Olise en el último mercado, así que no descartaría también que hubiera una posibilidad para negociar y bajar pues esos 80 millones de euros a, como decía antes, 50 millones fijos de euros más 20 variables fáciles más otras 10 difíciles. Este año 14 goles, 12 asistencias entre todas las competiciones. Conoce evidentemente a Olise y se llevan muy bien y han jugado juntos durante muchos años y se conocen bien, pero también conoce a Jamal Musiala de la selección sub-21 de Inglaterra, así que también podría tener sentido, al igual que Xavi Simons, en esa zona de la media punta para potenciar a Musiala y para que también potenciara a Eberechi ese. Cumple 27 años este mes, en junio. Quizá es una opción más intermedia. Yo, si no pudiera ser ninguno de los tres, a nivel de prioridades, para mí sería primero Nico Williams, segundo Barcola, tercero Leao, y entre Gakpo, Mitoma, Simons y ese, te diría que primero Simons, luego Gakpo, luego ese y luego Mitoma. Lo decía, Mitoma me parece una opción más para tener en cuenta en la recámara porque no creo que esté muy hecho para el fútbol absoluto de élite, aunque luego estas cosas siempre te sorprenden. Dejadme en comentarios vosotros cuáles son las opciones que creéis que tendría que fichar el Bayern, en las que tendría que interesarse. Fuera de estos futbolistas también se hablaba de Ritsu Doan como una opción para la recámara o para tener ahí en mente como una opción alternativa. También se ha hablado mucho de Christian Führig, el jugador del Stuttgart, ex canterano del Borussia Dortmund. No sé cómo lo veis, dejádmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.